Muy buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es una bendición siempre poder congregarnos en el nombre de Jesús por este medio para considerar lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y para escudriñar su palabra, poder edificarnos mutuamente. Sabemos perfectamente bien que Jesús es Dios y que lo que Él prometió siempre lo cumple. Y que donde dos o tres estamos congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Pues aquí estamos congregados en el nombre de Jesús para esta 21ª sesión. Ya llevamos 21 semanas. Hoy vamos a considerar los mandamientos 129 a 134 de la serie Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Cuando les dijo allí en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, él asoció esta gran comisión con el fin del mundo, con su segunda venida. Entonces, hemos visto ya 128 mandamientos y hoy vamos a avanzar hasta el 134. Es importante tener clara cuál es la clasificación de los mandamientos de Jesús. Todos los mandamientos de Jesús pueden clasificarse en tres grandes grupos. Nunca debemos perder de vista esto, porque si no entendemos cuál fue la intención de los mandamientos de Cristo, vamos posiblemente a errar, vamos a irnos en otra dirección, vamos a enfocarlos de otra modo, y es cuando entonces se confunden las cosas y se toma la palabra de Dios no con la intención que fue dada. Por eso es que la palabra de Dios es un arma de dos filos. Entonces ven que eso tiene que ver con el evangelismo, permanece, que eso tiene que ver con el discipulado, y ve que tiene que ver con las misiones. En ven hay 5 mandamientos, la gran mayoría de los mandamientos está en permanece, y luego hay un porcentaje no tan grande como el de permanece en B. De hecho, hay 31 mandamientos misioneros, hay 5 mandamientos que tienen que ver con ven, vengan. Hoy vamos a ver el tercero. Ya hemos visto vengan y vean, ¿no? Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Hoy vamos a ver el cuarto. El cuarto, vengan. Y es importante entender que estos mandamientos los está dando Jesús después de que han ido a obedecer, de que han ido a llevar el evangelio, de que han servido a Dios y han regresado. Ese es el contexto. Son los mandamientos para aquellos que han obedecido y han servido a Dios, y ya vimos la semana pasada varios. Ahora vamos a entrar en estos que siguen. Vimos también que los mandamientos pueden clasificarse en mandamientos directos, en mandamientos con promesa, en mandamientos circunstanciales, en mandamientos condicionales, en mandamientos prohibitivos y en mandamientos misioneros. Hoy vamos a ver mandamientos directos. Vimos un mandamiento la semana pasada, en la enseñanza pasada, de los más maravillosos que hay. Es una de las promesas más grandes que hay en la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero ahora
da otro mandamiento, porque sí, una parte la hace Dios, otra parte nos toca a nosotros. Siempre hemos aprendido eso, que el cristianismo es nosotros hacer lo que nos es posible para que Dios haga por nosotros lo imposible, nosotros hacer lo que podemos para que Dios haga por nosotros lo que no podemos. 17 minutos. Entonces, vamos a iniciar pues viendo la 129ª cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. Y es una muy interesante. Buenos días. Bueno, el 129 mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús con frecuencia concluía sus enseñanzas diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:9. Lo dijo con respecto a Juan el Bautista, lo dijo en Marcos 4:9. A la parábola del sembrador y en la explicación de la parábola de la cizaña. En Apocalipsis Jesús concluye su mensaje a cada iglesia con lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en día esa frase significaría, ¿entendiste bien lo que te he dicho? Para nosotros significa que debemos asegurarnos de que lo que hemos oído fue correctamente entendido y que las instrucciones que nos han dado las haremos. Seguimos con el... Así que al escuchar esta frase, tenemos que saber que lo que se nos está diciendo es de suma importancia y que tenemos que prestar atención. Jesucristo a menudo experimentaba el problema que existe hoy en día, que muchas personas no quieren escuchar o no escuchan lo suficiente para entender o escuchan a medias o lo que les conviene. La palabra oír que Jesús usó es una traducción de la palabra griega ako, que se define como, primero, escuchar para atender, considerar lo que se está diciendo o se ha dicho. Segundo, entender, percibir el sentido de lo que se dice. La nueva traducción viviente traduce en Marcos 4:9 así: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Existen 3 tipos de oyentes y debemos examinarnos para determinar en qué categoría nos encontramos. Vamos con el primero. Y si te identificas con alguno, entonces pongamos atención. El primero son los tardos para oír. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, en Hebreos 5:11. A este tipo de oyentes es muy difícil que alguien le pueda explicar algo. El problema no está en lo que se enseña ni en lo que se presenta, sino en el oyente. El mismo capítulo 5 de Hebreos explica por qué podemos convertirnos en oyentes tardos para oír. Han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, pero al alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no ponemos en práctica lo que oímos, si no ponemos por obra la palabra de Dios, nos volveremos tardos para oír. Esto se da mucho y es muy común en las predicaciones cuando alguien nos está predicando y sabemos que Dios está hablando en nuestra vida, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que orar y nos predicaron sobre la oración, que es lo más importante, que es el lenguaje de Dios, que es lo que nos va a traer más grande bendición, cambiar, transformar toda nuestra vida, pero no lo hacemos porque no queremos. Y eso se va a través del tiempo haciendo nuestro oído tardo para oír. Significa que ya no nos importa lo que oímos, sabiendo que lo tenemos que hacer, ya no hay remordimiento, ya no hay esa angustia. Nos conformamos y nos hacemos como cuando se acostumbra como un callo. Cuando empieza la piel, empieza a endurecer, a hacerse muerta hasta que se hace un callo. Eso es lo que significa y eso es lo que tiene, lo que es un callo. O sea, es una piel ya muerta, ya vieja. Lo mismo pasa con nuestros oídos. Si no ponemos en práctica lo que oímos, si no ponemos por obra la palabra de Dios, nos volveremos tardos para oír, tarde o temprano. El segundo tipo de oyentes son los que tienen comezón de oír. ¿Qué significa esto? Miren, dice, porque vendrán, en la Biblia dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, se conformarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto lo dice en segunda de Timoteo 4, 3 al 4. Y estos son los que desean escuchar lo agradable y les gusta la comodidad. Lamentablemente existe un gran número de cristianos que a diario se unen a este grupo, porque la mayoría de las predicaciones y estudios bíblicos basados en la sana doctrina no agradan a las personas, pues llaman al arrepentimiento, a llevar nuestra cruz, a vivir en santidad, a poner por obra la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo podemos evitar que nos dé comezón de oír? Negándonos a nosotros mismos. Es la única manera, llevando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Porque si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, está loco. En primera de Timoteo 6, 3 y 4 nos lo dice. El tercer tipo de oyente, pero antes de que empecemos al tercero, yo quiero comentarles que precisamente comienza con un pensamiento que no pasa nada si Dios me está diciendo que predique sobre Jesucristo. No pasa nada, no. Hoy lo voy a hacer porque hoy escuché una predicación sobre el tabernáculo y las partes, ¿no? Eso no se ve mal, eso no está mal. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos está hablando que debemos, que es los mandamientos, que es la palabra, que es Jesucristo predicándolo, cuando no lo hacemos y queremos otra cosa porque ya se aburrieron, entre comillas, es cuando comienza el de oír de que tengamos comezón. Hace poco
tuve la noticia, y qué terrible noticia, fue mundial. Y yo me puse a pensar cómo comenzó todo para haber llegado a este grado. La iglesia más grande de Estados Unidos, la iglesia más grande cristiana, con más de 700, más de 45,000 templos, 45,000 templos, la más grande de Estados Unidos, no hay otra más grande. Y hace 10 años empezó a salir a la luz y lo taparon con dinero, lo taparon con los periodistas, lo taparon, pero hace poco ya explotó. Y eso todavía no, pero de la mayoría de todos los líderes, más de 700 niños fueron violados, que ahora eran jóvenes, por los pastores y el principal pastor de ese movimiento. Miren, no es porque nos alarmemos, sino que esto es lo que quiere llegar Satanás a nuestras vidas, con empezar con el comezón de oír. Es que los módulos, ya chole, no, es que pues siempre, y aquí en Fundación o la Biblia, no, vamos a darles otra cosa, vamos a dar los tabernáculos, no, vamos a dar demonología, vamos, miren, con eso empieza a bastar sanidad interior. Miren, no es el problema el que sea malo, el problema es que empieza a Jesús, a quien tu oído hablarte, ahí es el problema, que no lo hagamos y no lo tengamos claro. Y es cuando nos desviamos y llega a este grado tan terrible. A mí me sorprendió, qué terrible, todas las noticias mundialmente, qué terrible. No tengamos, y si tienes comezón de oír, y la comezón significa que quieres cosas nuevas, eso es lo que significa, ten cuidado. Porque no hay nada nuevo que esté debajo del sol, ni nada nuevo que esté oculto debajo del sol. No hay nada, todo ha sido y fue. Así dice la Biblia en Eclesiastés, léelo. No hay nada. Lo único que tenemos que hablar es Jesucristo. Y si tú tienes esta situación de querer hablarles a la gente para que se distraigan, para distraerlos, no somos distracción, no somos circos. No somos un circo para traerles hasta enanitos espirituales. No, de verdad, enanos espirituales traemos para que los hagan reír, para que, wow, digan qué hermoso estuvo. Miren, la comezón de oír es aquello que nosotros queremos más allá de lo que la Biblia está escrito. El tercer tipo de oyentes son los que escuchan con un corazón dispuesto. ¿Cómo los describió Jesús? Miren, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. O sea, la perseverancia es para toda la vida. Es una palabra que encaja, que va ligada al futuro, hasta donde tú dejes de existir. Estos son los que escuchan, ponen atención y procuran poner por obra la palabra, y por eso entienden la palabra de Dios, y son los que todos los días leen la Biblia, la escriben, la memorizan, siguiendo a Cristo, porque si alguno enseña, siguiendo están memorizando, están haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra produce fe en cada uno de nosotros y en los que lo escuchan. Por eso van siempre en ascenso, o sea, van creciendo como la luz de la aurora. No la entendemos, pero va creciendo hasta que el día es perfecto. Así somos los cristianos, de gloria en gloria, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa, pues? Oiga, que pongamos en práctica su palabra. Por eso dice Santiago, seamos hacedores y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y las haces, le compararé un hombre prudente
el que tiene oídos y habla para oír. Oídos, plural, dos, para oír, singular. No para simplemente oír. Oigan, oigan. Y a mí me ha costado, me cuesta mucho en mi caminar hacer esto. Y más cuando Dios me dice que ame a mi enemigo, aquel que me lastimó, y tengo que amarlo, créanme lo que hasta el día de hoy me cuesta bendecir, pero lo hago porque no quiero que mis oídos se hagan sordos espiritualmente, porque llegamos a ser en nuestros oídos callo espiritual. Ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque hacemos lo que queremos cuando Dios no quiere que hagas eso, que no es correcto. Y ayer, precisamente, estábamos haciendo algo, no, estábamos arreglando, fue antier, y Beto y yo, los dos, algo sucedió que no quedó bien y empezó él a quejarse, ay, esto y el otro, y en eso le dije, da gracias. Ah, fue el boleto, fuimos a nuestras compras a Walmart. Se le perdió, se nos perdió. Y él, ¿dónde está? Pero empezó a alterarse. Y volteé y le dije, dale gracias a Dios. Eso es lo que estás enseñando y estamos enseñando. Dale gracias. Y se quedó callado. Estábamos en las máquinas. Gracias a Dios. Así es. Bueno, yo no lo oí, pero yo sé que lo hizo, ¿no? O sea, yo no tengo que oírlo. Porque y al instante me mostró Dios dónde se me había caído. Así es. Se me cayó y... Cuéntanos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mientras voy, tengo clase, entonces mientras voy rápido y meto las cosas y ve tú, y veníamos, y en eso dijo, ya sé dónde se me cayó, y se fue, y yo dije, dentro de mí, no lo va a encontrar, vamos a tener que pagar 500, y en eso me acordé, que estás hablando, Blanca. Gracias. Se me revertió, dije, gracias. Yo quería decirle, ves, te lo dije, pon el... Y en eso dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Mientras metía mis cosas al carro, llega como si nada. Desde lejos lo vi y dije, gracias, Señor, porque ahí tiene el boleto. O sea, nos cuesta trabajo poner nuestros oídos puestos en la voz del Espíritu Santo. ¿Y saben cómo empieza? En lo más insignificante, en lo más insignificante, en lo cotidiano de tu vida. El dar gracias, y es cuando yo empiezo, y es cuando Dios empieza a crecer y a crecer mi vida espiritual con lo poquito, como lo vimos hace 8 días, ¿qué es la voluntad de Dios? Con esas pocas cosas que dice literal, la voluntad de Dios, empezar con eso, y vas creciendo poco a poco hasta que nuestros oídos son como este último, que seamos sensibles a la voz de Jesús. Y en los mandamientos más elementales es donde más fallamos, ¿no? Estos escándalos de los que hablaba Blanquis, es espantoso, pero en el sistema evangélico cristiano de templos, de pues denominaciones, hay una cantidad enorme de escándalos sexuales. Y no porque esté mal, ni porque no Dios no esté ahí, Claro, sino es el sistema. Es el sistema, o sea, es mezclar lo que enseñó Jesús con los métodos, con las formas del mundo. Pues él dijo que el vino nuevo se debe echar en odres nuevos, porque si no se hace así, se derrama, se pierde, se hace peor. Pues entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, al que le venga el saco, que se lo ponga. O sea, si te incomoda algo es porque Dios está queriéndote hablar acerca de algo. Y dar gracias es algo tan elemental también que se nos pasa en cosas tan simples, tan cotidianas, pues como ir al súper y que de pronto se te pierde el boleto del estacionamiento, y uno hace pues berrinche, ¿no? Porque pues sí le enoja a uno que va a tener que pagar mucho cuando no tiene, pero Dios permite todo eso para que en cada detalle, por muy pequeño que sea, pongamos en práctica esto. ¿Tengo oídos? Pues claro que tengo oídos. ¿He oído la voluntad de Dios? Sí.
Esta es la voluntad de Dios, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oír, en otras palabras, ponerlo en práctica. Ok, vamos entonces a la 130ª cosa que mandó Jesús. Y los próximos 3 mandamientos están asociados a el que tiene oídos para oír, oigan, porque aun cuando están en diferentes evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, están en el mismo contexto, después de que Jesús compartió la parábola del sembrador. Entonces estos 4, el 129, 130, 31 y 32 vienen ligados. Entonces, así es como los vamos a ver. En Marcos 4:24, Jesús les dijo también, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. No solamente debemos oír, esto es poner en práctica la palabra de Dios, sino también debemos mirar lo que oímos. El contexto en el que lo está mandando es de cuando oímos la palabra de Dios. Jesús acaba de enseñar la parábola del sembrador, la cual se puede analizar desde 2 perspectivas. La primera es la del sembrador, que es el que comparte la palabra. Esta parábola del sembrador ha sido bien mal interpretada y bien mal entendida. No es la parábola de los terrenos, es la parábola del sembrador. Y en cuanto acabó la parábola del sembrador, en Mateo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, pero en Marcos dijo, miren lo que oyen, despuesito que acabó la parábola del sembrador aquí en Marcos. Entonces, ¿cómo entendemos la parábola del sembrador? Hay dos perspectivas. La primera es la del sembrador. El sembrador debe asegurarse de que la semilla no se le caiga junto al camino. Muchos dicen, el sembrador es Cristo. Pues, ¿será que Cristo puede cometer errores? Que se le caigan las semillas junto al camino. Jamás, Él es perfecto. Entonces está hablando aquí de nosotros. El sembrador somos nosotros y debemos asegurarnos que la semilla no se nos caiga. Y al llegar al terreno, limpiarlo y quitar las piedras y los espinos para que no haya estorbos ni impedimentos para que la semilla brote y crezca. En la explicación que da, podemos concluir que el que comparte la palabra debe ser claro y sencillo para que las personas entiendan. Debe advertirles que por causa de la palabra serán perseguidos, afligidos, atribulados y probados, y que sobre ellos vendrán tentaciones, como el afán de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. Ahora Jesús procede a enseñar la misma parábola desde el enfoque del que recibe la palabra, del terreno, por así decirlo, porque dice inmediatamente después de terminar la explicación de la parábola del sembrador, también les dijo, o sea, también quiere decir a sí mismo, o sea, les estoy hablando de algo, pero también es algo semejante, similar. Y entonces da esta parábola de la luz que se enciende y les dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Almud era como una caja de madera que usaban para sus compras, habían pues medidas, como cuando antes repartían pues leche en las casas, uno salía con su medida de 1 litro, o de 2 litros, o de 4 litros, o de 1 galón, etcétera. Esto habían varias medidas, habían almud chicos, un poco más grandes, y allí les llenaban con trigo o con cosas. Entonces, el almud era como un bote de basura, pues, y dice que si pues traes una luz, pues nadie la pone debajo de un cajón, ¿no? De un bote. ¿Por qué? Porque pues no alumbra. O debajo de la cama, dice. O sea, eso es absurdo. Está hablando aquí de lo absurdo que es.
No es para ponerla en el candelero. En las casas habían pues como unas repisitas en la pared que ellos pues ponían para que cuando prendieran la lámpara la pusieran allí y alumbrara, porque mientras más alta está la luz, pues más alumbra. Y luego dice esto que también se ha malentendido, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y noten, repite, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ya lo había dicho en Mateo, les dijo también, asociando con esto, con esta parábola que les acaba de dar, miren lo que oyen, asociándolo con no hay nada oculto, asociándolo con la luz que no se pone debajo de la cama ni de un bote, de un pues cajón, y explica por qué. Porque con la medida con que miden les será medido y aún se les añadirá a ustedes los que oyen, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Miren, cuando examinamos la palabra de Jesús a la luz de todos los evangelios y del contexto, entendemos clarísimo. Esto muy pocos lo entienden porque lo quieren analizar aislado. Cuando lo analizamos en el contexto, miren, les va a quedar claritititito como el agua. Entonces hace una pregunta en donde pone de manifiesto que los cristianos somos la luz del mundo y no debemos esconder nuestra fe. Muchos lo hacen y no hacen pública su fe. Algunos los llaman los cristianos de la secreta. Algunos se avergüenzan de su fe y de Cristo porque no son salvos y de algún modo los obligan o presionan en sus casas a seguir el evangelio, pero no conocen a Dios. Pero algunos otros se avergüenzan de su fe y de Cristo porque son débiles y aún son niños espirituales. Todos pasamos por eso. Y aunque ya son salvos, esconden su fe. Pero Jesús asegura que tarde o temprano va a salir a la luz y a ser evidente lo que realmente somos, tanto el que no es salvo como el que sí lo es. Y entonces repite el mandamiento que ya había dado. El que tiene oídos para oír, oiga, ahora provocando que nos examinemos a nosotros mismos si estamos o no en la fe, porque eso va a ser evidente a todos los que nos rodean. Miren, esto no es solamente para examinarte a ti, sino también para examinar a otros. Si los jóvenes miraran lo que oyen, si los jóvenes que tienen oídos oyeran, detectarían, miren, detectarían que esa novia, ese novio, no es cristiano. Por mucho, aunque yo he conocido personas bautizadas, incluso que predican y que sirven a Dios, pero que no son salvos. Eso ha existido desde siempre. Hay un libro que se llama El Pastor Reformado de 1800 y algo, y ahí dice que la peor tragedia que le puede pasar a la iglesia son los pastores no nacidos de nuevo, no salvos. Juan Wesley, ahorita vamos a ver dentro de un rato, estaba igual, servía a Dios desde niño, pero nunca había nacido de nuevo. Entonces, sirve para evaluarnos y también para darnos cuenta, pues, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y está hablando aquí del nuevo nacimiento. Es entonces cuando manda, miren lo que oyen, refiriéndose obviamente a la palabra de Dios. Y no sé por qué, pero Dios me está poniendo que lo tengo que decir así. Miren, va a ser evidente a todos, todo va a salir a la luz y a veces los jóvenes se aferran. El papá, la mamá, los amigos dicen, oye, ¿sabes que como que esa chica no? O ¿sabes que como que ese chico no es tan cristiano como dice? Mira que, o sea, tarde o temprano todo sale a la luz, pero a veces cerramos nuestros oídos y si obedeciéramos este mandamiento nos meteríamos en muchísimos menos problemas, como en el de unirnos en yugo desigual, y aplica para los negocios, aplica para un montón de otras cosas. Mira lo que oímos
mirar lo que oímos significa fijarnos bien en lo que oímos de la palabra de Dios y no tomarla a la ligera, porque muchas veces malinterpretamos o no entendemos bien lo que oímos. La razón de este mandamiento es que la medida con la que midamos seremos medidos y aún se nos añadirá a lo que oímos. Al usar la palabra medida, se está refiriendo al valor, porque en esos tiempos hacían trueques o intercambios y algunas cosas valían 2 medidas de trigo, pero las más valiosas costaban 100 medidas de trigo o más. Y eso es muy revelador porque la palabra de Dios actúa en los creyentes, es poderosa, produce efecto en los que creemos. Entonces, si le damos poco valor a la palabra de Dios, entonces tendrá poco efecto en nosotros. La medida con la que oímos, esto es el valor que le damos a la palabra, es la medida, el valor con que nos afectará. Yo puedo ver clarísimo en la cárcel y pues ahora sí que cuando hay alguna reunión, pues que estamos todos juntos o que los puedo ver por el video, quienes valoran altamente la palabra de Dios porque están tomando notas y toman notas de todo y están repasando y es un deleite para ellos. David por eso era un varón conforme al corazón de Dios, porque él valoraba la palabra de Dios más que millares de oro y plata. Mejor es tu palabra que millares de piezas de plata y de oro. Era mejor que el oro preciado, que la plata escogida. David prefería la palabra de Dios por encima de cualquier riqueza y de cualquier cosa en esta vida. Eso es impresionante. Entonces, ¿qué tanto valoras la palabra de Dios? Y la bendición o riesgo que corremos, que es una bendición o es un riesgo, es que se nos añadirá a lo que oímos, y obviamente está implícito que se nos disminuirá. Esto es, si valoramos la palabra de Dios, el poder y efecto que tendrá en nosotros será mayor que el valor que le dimos. Se nos añadirá. Pero si menospreciamos la palabra y la valoramos poco, corremos el riesgo de que no solo no produzca efecto en nosotros, sino que si algún provecho nos había hecho, eso nos será quitado y nos quedaremos sin nada. Por eso es que Jesús acaba la frase diciendo, porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ese es el contexto. Entonces, como oidores de la palabra, no debemos quedarnos con dudas, sino preguntar, investigar, escudriñar, además de ser conscientes de que seremos perseguidos, afligidos, atribulados y probados por causa de la palabra y negarnos y huir del engaño de las riquezas, los afanes de la vida, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida que vendrán continuamente a querer estorbar, apagar y quitar la palabra de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros lo que nos da la luz. Nosotros somos la luz del mundo, pero no alumbramos con luz propia, alumbramos con la luz de Cristo, que es a través del Espíritu Santo. Y Jesús usa la ilustración de una luz que se prende y esa luz también se puede apagar. Si tú pones una lámpara, ahorita nos va a explicar pues Blanquis cómo eran pues las lámparas en esos tiempos. Como no hay aire, pues la mecha, la flama se va a apagar. Y si tú la pones pues debajo de la cama, puedes provocar un incendio, ¿no? O sea, son desastrosas las consecuencias. Apagar el espíritu es exactamente esto, no mirar lo que oímos, y ahorita vamos a ampliar un poco más porque el siguiente mandamiento casi todo mundo lo toma como el mismo, pero se parece mucho, pero no es lo mismo. 131ª cosa. La 131 mandato que Jesús mandó a sus discípulos es: miren cómo oyen.
En Lucas 8:18, Jesús pareciera que repite el mandamiento anterior porque lo dice en el mismo contexto, pero utiliza otra palabra que cambia el sentido y significado del mandamiento. En Marcos 4:24, inmediatamente después de la parábola del sembrador manda, miren lo que oyen. Que en Lucas 8:18, que es un pasaje paralelo, igualmente después de la misma parábola, manda, miren cómo oyen. Son dos cosas muy parecidas, pero son totalmente diferentes. ¿Por qué en Marcos manda una cosa y en Lucas 8 en el mismo suceso? Porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios por medio de hombres escogidos que escribieron a distintas audiencias y presentaron a Jesús mostrando un aspecto de él y enfatizando ciertas cosas en particular. Mateo escribió a los judíos, presentó a Jesús como el rey, Mesías, y enfatizó el cumplimiento de las profecías en Jesús. Marcos lo escribió a los griegos y presentó a Jesús como siervo y enfatizó el poder y los milagros de Jesús. Y Lucas presentó a Jesús como hombre y enfatizó su humanidad. Y Juan escribió a los cristianos presentando a Jesús como Dios y enfatizó su divinidad. Sin embargo, la revelación del Espíritu Santo fue dada a través de los 4 evangelios. Por tanto, los evangelios no se contradicen, sino al contrario, se complementan y se completan, de modo que toda la revelación acerca de Jesús debe extraerse de la revelación del Espíritu Santo en todos los evangelios. Miren lo que, otra vez, oyen, tiene que ver con lo que oímos, del valor que le damos a la palabra, mientras que miren cómo oyen, tiene que ver con la manera en que oímos la palabra. Si le ponemos la máxima atención, el primero es qué oímos y el segundo es cómo oímos. Mirar es uno de los mandamientos que más repitió Jesús en la palabra, mirar, ¿no? Mirar, miren las aves del cielo, miren, o sea, mirar, que usó es del griego emplepo, que significa observar, fija o absolutamente, discerniendo claramente. Miren cómo oyen. Significa que debemos poner doble atención y discernir claramente lo que nos está diciendo. Según los expertos en comunicación, cuando oímos algo, hay 6 mensajes que podemos recibir. El primero, lo que el emisor nos quiere decir. Y esto, escuchen, esto es muy común y la mayoría, el 90% de los, divorcios es por esta causa. Falta de comunicación. Es esta causa. Miren, lo primero, lo que el emisor nos quiere decir. Segundo, lo que el emisor dice realmente. Tercero, lo que nosotros oímos. Fíjense, ya es una cadenita. Cuarto, lo que nosotros creemos que oímos. Y quinto, lo que nosotros decimos sobre lo que nos dijo, ¿no? Ya el teléfono es compuesto. Sexto, lo que nosotros pensamos que el emisor dijo. O sea, de verdad, a mí me ha pasado. Y yo le he dicho a Alberto esto, y acá, y allá. Y cuando él me explica, miren, se me cae la cara de vergüenza.
porque yo había oído y porque yo quería entender lo que él había dicho. Pero él no estaba diciendo eso, ni lo dijo, ni lo expresó, ni lo hizo. Miren, en lo que respecta a las relaciones humanas, no entender lo que nos dice o malinterpretar lo que se nos dice o malinterpretarlo nos causa muchos problemas. Y agárrense, porque casos reales, y lo vamos a ver en la Biblia y ahorita mismo, y en la vida real. David, por no escuchar el Espíritu Santo, que no tenía que hacer el censo, qué tragedia vino a la tierra. Qué tragedia. Todavía Dios le da oportunidad de 3 cosas que escogiera. Lamentablemente, nosotros a veces nos hacemos o pensamos que oímos lo que dice la Biblia, pero realmente no es lo que nos está pidiendo Dios. Y qué terrible, cuánta desgracia que lo que dijo fue 3 días ¿cómo se llama? De plaga. Ya el primer día, el segundo, ya le clamó a Dios, Señor, ten misericordia, no, mejor dámelo a mí. Desde el principio lo hubiera dicho. O sea, desde el principio he dicho, yo soy el causante, házmelo a mí. Pero no, pobre pueblo, tuvo que pagarla. Y murieron, miles de personas. Yo me pongo a pensar con el COVID. A lo mejor un siervo de Dios está en la cima de autoridad y por no haber escuchado algo, Dios tuvo que pasar todo esto, hizo para una elección de él. Qué terrible, ¿no? Me pongo a pensar y digo, esto no es justo. Bueno, lamentablemente no tenemos los oídos, nuestros ojos, para oír lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y en lo que respecta a las relaciones humanas, no entender lo que se nos dice o malinterpretarlo nos causa muchos problemas. De igual manera es como Dios. A veces solo oímos lo que nos gusta o lo que creemos oír o lo que nos conviene, pero cerramos los oídos a lo que nos disgusta o consideramos que no nos conviene. ¿Cómo obedecemos este mandamiento? Escuchen y escuchemos bien, porque esta es nuestra clase del día de hoy, obedeciendo lo que se nos dice, porque este mandamiento tiene que ver con lo que se nos encomienda, para hacerlo como se nos pidió y no a nuestra conveniencia. Aquí interactúan terceras personas. Si nos está diciendo oír, es porque proviene de alguien más lo que tenemos que oír. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se hicieron por un mal entendido. Qué terrible, ¿no? Por un mal entendido. Cuando David iba a pasar solamente por su pueblo, fue con el rey y le pidió, mandó a sus guardias y les dijo, ve y diles que voy a pasar nada más, que me dé oportunidad. Y el otro, por el consejo de los otros, dijo que no. Y ve, se desató una guerra. Si ustedes lo leen, qué terrible. Empezaron unos contra otros. Miren, es tan importante. Y por eso, cuando oímos la palabra, la recibimos en el corazón. Si la obedecemos, recibiremos la recompensa de obedecerla y tendremos más. Pero si no, perderemos no solo la recompensa, sino también la palabra recibida. En la parábola del sembrador, Jesús define 4 maneras en cómo podemos oír la palabra y cuáles son los resultados. Fíjense, vamos a ver esas 4. La primera, los que oyen y no entienden. El diablo les arrebata la palabra que se sembró en su corazón. Segundo, los que solamente la entienden y dan fruto decreciente y empiezan con 100, luego con 60 y después con 30 y hasta que no producen nada. El tercero o la tercera, los que solo la reciben,
y dan fruto creciente, 30, 60, hasta 100, pero se estancan ahí. Y la cuarta, los que retienen la palabra oída son los que dan fruto con perseverancia. Miren, cada uno de nosotros somos responsables de eso. No hay nadie más. El sembrador es responsable de predicar claramente la palabra de Dios, de hacerse entender y advertir de los obstáculos que enfrentaremos. Pero los que reciben la palabra, los que oyen, también son responsables de dos cosas. Mirar lo que oímos es valorar la palabra. Y mirar como oímos es poner por obra la palabra. Esto es lo que significa. Cuando Dios nos habla, es porque debemos de mirar, oír lo que estamos escuchando a través del Espíritu Santo cuando Él te dice, esta relación no es correcta. Y tú lo sabes. Esto que estás haciendo no es correcto. Pero a veces por miedo a la esposa o al esposo, a veces por miedo a los hijos, uno se deja guiar por los hijos, por la esposa, por el esposo, pero no se deja guiar por el Espíritu Santo. Y escúchenme, y es bien, bien espiritual. Pero no es lo que Dios quiere que nosotros miremos para que estemos escuchando lo que nosotros miremos, al escuchar lo que Jesús nos manda. Todas las guerras que se han desatado es por un malentendido. Todo lo que pasó con David fue por malos entendidos. Y lo podemos ver. Dios mismo le había dicho, la mujer que tú quieras, yo te puedo dar las mujeres que tú hubieras querido. Porque en ese tiempo estaban bajo la ley. Y él tomó la que era prohibida. Y miren, esa es mi pregunta y no me la vayan a copiar el domingo. No me la vayan a copiar. Pero yo tengo eso en mi corazón. A veces siento que Dios es injusto. Porque si David había pecado, ¿por qué lo trajo en el hijo? Porque así le dijo, yo ya oí tu clamor porque llegó otra vez su sacerdote, porque tenía su sacerdote. Y le dijo, mira, tú agarras una ovejita y esa ovejita no tenía dueño, o sea, estaba sola, tenías un rebaño, pero esa exactamente la tomaste, la robaste. Y él se levantó y dijo, no, que es digno de muerte. Y el profeta lo señaló y le dijo, ese eres tú. Pero Dios ya oyó tu clamor, dijo. Fíjense, ella se había arrepentido cuando todavía no llegaba el profeta, pero sabía, pero, escuchen, por no haber sido obedientes al mirar lo que Dios les estaba oyendo, le estaba dando en su oído, él le dijo, vas a tener un hijo, pero ese hijo no se va a dar. A veces, miren, de verdad qué terrible. A veces por el pecado de uno, tienen que llevarlo nuestros seres queridos. Porque a veces pensamos que pecamos cuando Dios nos está hablando algo y no lo miramos escuchando y afectamos a nuestras terceras personas. Dios ya te había dicho, no te juntes con esos que son malos. ¿No hiciste caso? No miraste lo que tenía, no oíste bien mirando y caíste preso y te llevaste a toda la familia por detrás. Y dicen, no importa, déjenme solo. No, discúlpenme, pero el pecado arrastra. El no tener en cuenta este mandato es tan terrible que trae consecuencias a nuestro alrededor. Debemos de mirar cómo oímos. O sea, son dos sentidos que van ligados y que Dios dijo, miren tocando. Él nunca dijo, miren hablando. No, el mirar y el oír son unos sentidos que van ligados
van juntos y que son los más importantes, porque el mismo Jesús lo dijo en su palabra. El que menos hablamos, más control tenemos y menos pecado entra. Así dice en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de mirar cómo oímos. Si estás en este momento y estamos en este momento que Dios nos está guiando a decir y nos está hablando el Espíritu Santo, no lo hagas, mira, aunque se te voltee la familia, es mejor que se te voltee por obediencia a que se te volteen por el pecado. O termina esa relación. O termina esa O relación. no hagas ese negocio o eso que sabes, porque uno sabe cuándo está mal y se justifica, ¿no? No, pues es que hay necesidad, pues Dios sabe. Bueno, pon a prueba, obedece a Dios y vas a ver que Dios te puede dar más que lo que la corrupción o que lo que ese trato debajo del agua te puede dar. O en lo espiritual. Dios te está diciendo, es que estamos creciendo y ahora voy a construir, ahora voy a hacer aguas, porque Jesús nunca nos mandó a hacer eso. Y se ve muy espiritual, pero trae consecuencias como esta noticia con la cual yo empecé. O puede ser que Dios ya te haya dicho, ya madura y empieza la iglesia tú en tu casa, pero no has querido tomar la responsabilidad y sigues yendo a un lugar donde únicamente haces corajes porque ves puras cosas que no son conforme a Dios, ves puras cosas que están fuera del orden de Dios, pero ahí sigues de necio, de terco. Y no es porque Dios no esté, no, que Dios nos libre. Dios está y se manifiesta. Yo conocí a Cristo en una iglesia, y Beto, pero el sistema es lo que está corrompido. El sistema no tarde o temprano te va a jalar y tarde o temprano solamente lo único que trae resultado por no mirar lo que oímos, adulterios, fornicaciones, terrible, terrible. Entonces, si tú y yo estamos, que Dios nos está hablando, miren cómo oímos, hagámoslo. No seamos tercos para que Dios haga como con David. Le perdonó, pero su hijo se lo llevó. Y ni sus ruegos, y su ayuno pudo con lo que él ya había hecho cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Así es, importantísimo. Ahorita vamos a ver otro que está asociado, que está ligado. Otra vez es mira, ¿no? Fíjense, 3 veces. Primero oye, luego mira lo que oyes, luego mira cómo oyes. Y ahora mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. En Lucas 11:35 Jesús manda, mira pues, no suceda, no vaya a ser que la luz que en ti hay sea tinieblas. Híjole, este mandamiento es fuertísimo. El mandamiento más repetido por Jesús fue oren. En segundo lugar, el que más repitió fue miren, pero solo en 2 ocasiones lo mandó de manera individual, personal. Muchas veces dijo mirad, 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 hablando colectivamente, hablando en grupo, en plural, pero solamente 2 veces lo dijo de manera personal. La primera fue después de decirle a las multitudes que se apiñaban, que eran una generación mala y adúltera y que no se les daría señal, sino la señal del profeta Jonás, la de la resurrección. La segunda fue después de resucitar cuando dijo a Tomás, mira mis manos y mis pies. El contexto de este mandamiento es similar al de los 2 anteriores. Vamos a leer el contexto en Lucas 11 del 33 al 36, porque repite la parábola que ya había dado. Leámoslo con mucha atención. Miren lo que oyen y miren cómo oyen. Pues repite la parábola de la luz que se enciende. Repito otra vez, el contexto de este mandamiento es
similar al de los dos anteriores, al contexto de miren lo que oyen y al contexto de miren cómo oyen. Pues repite la parábola de la luz que se enciende y dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, ni sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Repito, cuando no escudriñamos la palabra de Jesús en el contexto, no solamente del capítulo donde se está hablando, sino en el contexto de todos los evangelios, a veces no entendemos y pues simplemente le damos vuelta a la página y pues no es algo que nos afecte porque no lo entendemos. Si tú no entiendes algo, el diablo te roba esa semilla y no recibes ningún beneficio. Lo dijo en la parábola del sembrador. Yo, vaya, me he pues fusilado en estos ya casi pues 40 años que tengo en Cristo, todos los comentarios bíblicos habidos y por haber, han salido muchos nuevos, ya no me ha dado tiempo de eso, pero los más comunes, eso sí, y las Biblias de estudio. Y casi todas las Biblias de estudio le sacan a pasajes como este, a pasajes como el que tiene, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, porque eso suena a una injusticia terrible, ¿no? O sea, al rico pues se le va a dar más lana y al pobre lo poquito que tiene se le va a quitar y algunos, los de la teología de la liberación y los detractores de Cristo dicen, mira ahí Cristo está apoyando a los ricos, ¿no? A los que tienen, porque el que tiene, pues lo asocian con los bienes. Y se han hecho un montón de malas interpretaciones, pero casi todos le sacan la vuelta y te explican esto como que muy superficialmente, no entran a detalle, ¿no? Ah, eso sí, en Juan 3:16 hasta palabra por palabra te la desmenuzan. Bueno, que no es toda la Biblia importante, que no es todo lo que Jesús dijo, claro, todo lo que Jesús dijo es igual de importante. Entonces, analicemos esto a la luz de lo que ya aprendimos. El que tiene oídos para oír, oiga, mira lo que oyes y mira cómo oyes. Otra vez vuelve a recalcar que lo que somos no se puede esconder. Tarde o temprano va a ser evidente a todos si somos o no somos salvos, si hemos nacido de nuevo o no, si somos hijos de Dios o hijos del diablo, si andamos en el espíritu o andamos en la carne. Eso no se puede esconder, no se puede ocultar. Tarde o temprano la luz o las tinieblas salen a la luz. Ojo, no es lo mismo ser salvo que ser nacido de nuevo. En Juan capítulo 1, ahí dice que cuando somos salvos, cuando creemos en Cristo y lo recibimos, somos engendrados por Dios. Esa es la concepción espiritual cuando somos salvos. Pero luego viene un periodo de gestación hasta el alumbramiento, el nuevo nacimiento. Y hay muchos que pues reciben a Cristo y aparentemente no pasó en ellos nada. Yo recibí a Cristo y hasta un año después nací de nuevo. Hay a quienes les toma 3 días de que pues, reciben a Cristo y a los 3 días nacen de nuevo. Hay a quienes les toma 15 años. Hay quienes son salvos toda su vida, pero nunca nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque no manifiestan
las señales de alguien que ha nacido de nuevo. Y eso es parte de lo que se trata este mandamiento aquí. Mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas, hasta parece una contradicción. ¿Cómo? Si hay una luz en mí, puede ser tinieblas, pues o es luz o es tinieblas, y lo vamos a entender bastante bien. Luego hace una afirmación muy reveladora. La lámpara del cuerpo es el ojo. Algunos asocian esta verdad con la frase popular que dice que los ojos son la ventana del alma. A mí hasta un pastor hace años dijo eso. Es que los ojos son la ventana del alma. Le dije, oiga, eso no está en la Biblia. Me dijo, sí, claro que sí. Se puso a hojear su Biblia. Le dije, alto, alto, alto. Eso no está en la Biblia. No, que sí, que yo lo he leído. Le dije, eso no está en la Biblia. Esto fue dicho en 1800 por un escritor italiano allí y se popularizó. No es lo mismo. Jesús, porque dicen, es que Jesús lo dijo y me sacó esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahí está. Los ojos son las ventanas. Estaba aferrado a que era casi, pues, sinónimo, que la lámpara del cuerpo es el ojo, era igual a los ojos son las ventanas del alma. Una ventana solamente deja entrar la luz, y si no hay luz, hay oscuridad. Pero las ventanas no producen la luz. Una lámpara sí produce la luz. Hay una diferencia abismal entre una lámpara y una ventana. Entonces ya quítese esa idea de que Jesús dijo que los ojos son la ventana del alma. No, los ojos son la lámpara del alma. Eso sí lo puedes decir, porque Jesús dijo que los ojos son la lámpara del alma. Esto es, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿no? Entonces, si la lámpara del cuerpo es el ojo, entonces nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. No está ni siquiera hablando del alma, ¿verdad? Está hablando del cuerpo, está hablando de lo que hacemos, de lo que se ve, ¿ok? Sobre eso, entonces, vamos a entender. Hoy en día, las lámparas utilizan baterías que proveen energía para generar la luz, pero en los tiempos bíblicos la luz era generada por el aceite. Les dije que, pues, Blanquita les iba a explicar lo de la lámpara, porque a ella le fascinaban las lámparas. Cuando ya estábamos, pues, comprometidos para pues, casarnos, me dijo que una de las cosas que más le encantaba era las lámparas, y le compré, pues, ahí, pues, para... Tiempo pues, pasado, no. ya no me compra lamparitas. No, y empieza a hacer una lista. Sí. Bueno. No, ahora le compro más cosas que antes cuando éramos novios, así es como debe ser. No, ahora es dueña de todo, ahora sí que de mi corazón y de mi dinero y de todo es de ella. Pero quiero que se los lea a ella porque ella le gustaba, ahora sí que le compré como 25, 30 lámparas diferentes. ¿Dónde quedaron? Cuando nuestros hijos empezaron a crecer, se empezaron pues, pues romper y todo, y hoy no queda nada. Ok, la lámpara en los tiempos de Jesús era un objeto de alfarería en forma de plástico hondo. Platillo hondo, perdón, que a un costado tenía un mango y que al otro llevaba una extensión como una boquilla, con una abertura por la mecha. Había dos agujeros en su parte superior, uno para echar el aceite, el otro para el aire. El aceite es simbólico del Espíritu Santo. La parábola significa que nosotros producimos luz por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Este es el único tipo de lámpara que no le regalé, porque no creo que las produzcan, pues ya es algo que no se necesita hoy. Posiblemente allá en los pueblos remotos, en Israel o en el Medio Oriente, sigan usando este tipo de lámparas, ¿ok? Pero dependían del aceite. El Espíritu Santo nos exhorta a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo son tres cosas. Fíjense, todo lo que hay en el mundo son deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. El pecado entra por los ojos,
Por eso Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer. Después Jesús asegura, y esto es impresionante, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Nuestro ojo puede ser bueno o maligno. Jesús afirma que los ojos son la luz del cuerpo, la lámpara del cuerpo. Pero esa luz puede ser buena o puede ser maligna. Fíjense, hay luz maligna. Dios le mostró a Blanqui, yo no le he visto nunca, las tinieblas. Y las tinieblas son espesas, no te dejan ver nada, ni aunque alumbre el sol, cubren todo, son espesas que hasta se pueden tocar, pues. Y eso es lo que dice en Éxodo, que eran tan densas que podían, sí, que podían, pues, o sea, tocarse, pero que no se podían ver, ¿no? Entonces, nuestros ojos solamente pueden ser buenos si hemos nacido de nuevo, porque no hay justo ni a un uno, todos somos pecadores. Y si es maligno es porque no tenemos a Cristo. Definitivamente no somos salvos. Cuando alguien no es salvo, pues le da rienda suelta a sus ojos, y Eclesiastés ahí dice que el ojo nunca se sacia de ver, siempre quiere ver más y más. Por eso es que la pornografía es tan mala, porque crea una adicción que va creciendo y creciendo, y empiezan con la clasificación D, y luego con la X, y luego con la doble X, triple X, y ahí eso va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y no tiene fin. Una persona así no es salva. No es posible que alguien que vaya creciendo en eso pueda ser salvo. Su ojo es malo, no es salvo, porque si es salvo va a sentir la convicción del Espíritu Santo, se va a sentir mal, le va a pedir perdón a Dios, va a buscar ayuda, va a buscar por todos los medios dejar de estar viendo eso. Alguien que es salvo no puede perseverar en el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Jesús dice que nuestro cuerpo está lleno de luz o de tinieblas, o está vivo o está muerto. Por eso manda, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. En otras palabras, fíjate bien, observa minuciosamente, no vaya a ser que pienses que eres salvo y no lo eres. Es necesario asegurarnos que Jesús, la luz del mundo, está en nosotros por el Espíritu Santo, y eso se manifiesta por medio de la luz que transmitimos por medio de nuestros ojos, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Dios dice, examínense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. ¿Cómo hacemos eso? Examinando nuestras vidas por nuestros frutos, carácter, conducta y palabras. Hay tres señales principales de el nuevo nacimiento, y debemos examinarnos con base a eso, con mucha atención, y examínate a ti mismo. Primera, el nacido de nuevo ora a solas por el simple hecho de que desea hablar con Dios, no solo cuando tiene necesidad o problemas, porque todos oramos cuando tenemos broncas, pero cuando todo va bien, no oramos. Segundo, lee la Biblia por sí mismo. Nadie tiene que obligarlo o motivarlo. Simplemente la lee porque ha nacido de nuevo. Y tercero, habla de Jesús a otros. Comparte su fe con otros, no porque haya una campaña en la iglesia. Lo hace porque es su naturaleza. Examínate a ti mismo. ¿Nunca lo has hecho? ¿Nunca has hecho estas tres cosas? Juan Wesley descubrió que nunca había orado por sí mismo, nada más por orar, que nunca había leído la Biblia, aun cuando estudió la Biblia en la universidad, nunca había leído la Biblia nada más por leerla, siempre la había leído para hacer sus tareas, para sus prédicas, y que no compartía su fe con nadie más que con los de la iglesia. Pero él iba en un barco y no le hablaba a nadie de Cristo, iba en un tren y no le hablaba al que iba al lado. El que nació de nuevo es imposible que no le hable de Cristo que viene al lado de él en la combi o en el metro. Entonces, nunca has hecho esto en tu vida, arrepiéntete, cree en Jesús y recíbelo para ser salvo. Lo hiciste por algún tiempo, pero ya no lo haces. No, yo me acuerdo que hace años.
No, yo les hablaba a todos en la combi, a todos en el metro y a todos en el trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no lo haces? ¿Qué es lo que pasó? Has apagado el espíritu en ti, has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde y cómo te rescató Jesús. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Haces estas tres cosas, pues no dejes de hacerlas, no apagues la luz. Eso es lo que quiere decir apagar el espíritu, no apagues el espíritu. El 133 mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos: vengan aparte a un lugar desierto. En Marcos 6:31 Jesús manda: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El contexto de este mandamiento nos muestra que cuando regresaron de la misión que Jesús les había encomendado de ir a predicar el evangelio del reino, sanando enfermos y echar fuera a los demonios, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces Jesús les da un mandamiento doble. El primero dice: vengan aparte a un lugar desierto. Segundo, descansen un poco. Jesús, fíjense, se retiraba a lugares apartados y desiertos. ¿Para qué? Para orar, leer y meditar la palabra. Eso mismo mandó a sus discípulos. Jesús puso el ejemplo de lo que debe ser la prioridad de nuestras vidas, la oración, al practicarla todos los días desde la madrugada. Sin embargo, en esta ocasión, el motivo de venir a él aparte, a un lugar desierto, fue por causa de que estaban trabajados y cargados por haber obedecido y servido a Dios. Y no era tanto para orar, sino para descansar un poco. Debemos buscar un lugar en la casa u otro lugar donde podamos estar a solas, sin que nadie nos interrumpa. Para algunos ese lugar es la azotea, como lo fue para Pedro cuando oraba en casa de Simón el curtidor y tuvo la visión celestial de la entrada de los gentiles al reino de Dios. Para otros ese lugar es el jardín, como Jesús, que muchas veces se apartó a solas al jardín del Getsemaní. Para otros puede ser la sala de la casa, o el armario, o el garage, el auto, el cuarto de lavado o incluso el baño. Y para otros, nuestros hermanos presos, su celda, ¿no? Debemos procurar, en la medida de lo posible, hacerlo frecuentemente cada vez que hemos servido a Dios. Si bien para muchos no es posible irse literalmente a un desierto, en nuestro propio entorno debemos buscar aposentos a donde podamos estar a solas y podamos practicar los ejercicios espirituales tan descuidados que practicaba Jesús: el descanso y el silencio. Puede ser que la situación de algunas personas sean tan especial como la de un preso que comparte la celda con muchos o con otros, ¿no? O la de una ama de casa pobre que tiene muchos hijitos, ¿no? Y viven en un cuartito pequeño, como lo fue en el caso de Susana Wesley, que tuvo que criar a sus 10 hijos sola, y aún así todos los días apartaba un tiempo para orar a solas. Ella se sentaba en un sillón, se tapaba la cara con el delantal y tenía su comunión privada con su Padre Celestial. Sus hijos pensaban que dormía o descansaba y no la molestaban, porque ella se los había pedido.
Y allí, en medio del bullicio de los niños y de la casa, ella estaba en su aposento personal. Ella estaba obedeciendo ese mandamiento que nos dejó Jesús. Entra en tu aposento. Susana se retiraba aparte en medio del bullicio de su casa y se concentraba en Dios. Vengan aparte a un lugar desierto significa el apartarse, el descansar en él. Ese es el corazón de este mandamiento. Buscar un momento, sobre todo después de servir a Dios, para apartarse de todo y de todos y concentrarse única y exclusivamente en Dios. Miren, por las circunstancias que vivimos, y yo hablo en lo personal como mujer y a los hombres, ¿no? En mi casa, con Alberto y conmigo, siempre hay que tratar de hacerlo. Muchos dicen, es que tú no entiendes, yo tuve hijos, no me da tiempo. Miren, siempre hay un tiempo, siempre hay un tiempo. No me pueden y no pueden decir que no hay tiempo porque Jesús lo tuvo. Multitudes atendía todos los días, sanaba, no ha habido otra persona como él. Y se apartaba para orar. Otra cosa que no lo queremos. Yo recuerdo cuando mis hijos los tenía chiquitos y se me juntaron los 4, a mí me encantaba que Beto se fuera para estar a solas. Anhelaba que se fuera a la cárcel. Y apenas salió la luz. Nunca se lo dije. Yo le decía, el día que dejes ir a la cárcel, ese día te cojo y te llevas. Pero yo no lo decía porque fuera a la cárcel, sino porque yo tenía mi tiempo a solas con mis hijos, estaban pequeños, mis gemelitos bebés. Yo me apuraba desde temprano, él salía y yo ya quería que se fuera desde temprano, me ponía a guisar, a hacer todo. Y cuando ya tenía todo listo, que nada me afectara para no concentrarme, esperaba y me ponía ahí a solas con Dios y me iba por los otros a la escuela. Ese tiempo que me quedaba con mis gemelitos, que estaban pequeños, tan hermosos mis hijos, les daba de comer, mientras les daba, yo ahí estaba solas con Dios. Anhelaba, no saben, anhelaba el tiempo y lo anhelo estar a solas. Necesitamos este tiempo, porque lo estamos viendo, que es un tiempo que si Jesús no lo permite, que no lo pide, vengan aparte a un lugar desierto. Miren, cuando Jesús, una vez Alberto me dijo, Dios me habla para que yo ayúneme aparte con Dios y 40 días. Pero el joven, ¿verdad? El joven en ese tiempo, con toda su fuerza, se iba a todas las cárceles, ¿no? Yo lo comento porque yo lo sabía. Hasta que Dios me habló y me dijo, y me puso precisamente esto. Cuando Dios apartó los 40 días, y le dije, a ver, ¿a dónde se fue Alberto? Me dijo, pues al desierto. En el desierto hay para manejar, en el desierto es para que vayas y atiendas personas. En el desierto, hay muchas quehaceres. ¿El desierto qué significa? Desierto, porque está solo, nadie puede vivir en el desierto, porque o es temperaturas muy bajas o muy altas. Nadie podría vivir ahí, al menos que de veras, bueno, Jesús apartaba el desierto. ¿Y por qué menciona el desierto? Porque es solo, no hay nada que hacer, no hay computadoras, no hay celulares, no hay absolutamente nada que nos distraiga de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice, apartémonos. Esto pensamos un día o una velada, pero aún tenemos las cosas. Miren, si habla de desierto es porque es desierto, punto. No apartémonos, pero no haya desierto.
No, literal, desierto lo podemos tomar o cuando esté a solas en la noche, que tú te levantes, ya no hay nada ahí. Pero si hay un celular, discúlpame. Si hay una computadora, discúlpame. Eso no es desierto. Si hay música. Miren, me ha tocado a mí que vengan aparte en lugar desierto, cómo le cuesta y cómo nos cuesta a todos. Conocí a un hermano que amo en Cristo, de verdad, que él pensaba que el mandar WhatsApp a todos sus grupos y andaba ahí, ya había orado. Dije, ¿what? ¿Qué pasa? Yo me quedé pensando y dije, qué errónea idea o engaño de Satanás. No, hombre, pues qué padre, ahí estaba en su celular y a veintitantos o no sé cuántos grupos y no, lo primero que se levantaba era eso. Lo que yo veo que era un vicio, más bien dicho. Porque lo primero que haces es lo que trae tu corazón. Eso es, vengan aparte a un lugar desierto. Desierto es desierto y eso no lo hemos hecho completamente. Yo me anoto. Porque realmente desierto o lo hacemos o no lo hacemos. Miren, en estos tiempos modernos es necesario apagar los aparatos electrónicos y los teléfonos y encontrar un lugar donde nadie pueda interrumpirnos para dedicarlo única y exclusivamente a Dios. Es muy triste y lamentable, pero la inmensa mayoría de cristianos, sobre todo de los siervos de Dios, nunca han practicado esto y han caído en la trampa del activismo y llegan a amar tanto el ministerio que abandonan al Dios que les dio el ministerio. Y esto se vuelve su Dios. Y esto trae graves consecuencias porque Dios dijo y sostiene hasta el día de hoy, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús señaló que los afanes de la vida hacen que muchos no den fruto y se aparten del camino. Entonces, comencemos. Si no tienes un lugar porque están tus hijos, están tu familia, así es. O en la celda, ahí en medio de exacto. Te cubres con la cobija. Ellos igual van, a pesar que estás dormido, ¿no? Así es. Pero es un asunto entre tú y Dios. Así es. No hay pretexto para no hacerlo. Así es, y hagámoslo porque este es un mandamiento que nos dice aparte a un lugar desierto y el desierto es descansas. No puedes ni caminar porque te quema, te mata. Yo fui a Israel y créanmelo, que sí hace calor, pero ¿saben cuál es el problema? Que el calor no sale de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Los pies hasta te queman. Imagínate, o sea, en el desierto, ahí estábamos con palmeras, estábamos en Masada, era un tiempo de desierto, pero corres rápido porque no, ni siquiera un metro para el sol, porque corríamos rápido para el otro lado para conocer el museo de tan fuerte que es el sol, impresionante porque es desierto. Y calmábamos eso. Imagínate, ni siquiera puedes caminar. Por eso Jesús se iba al desierto. ¿Qué significa? Ahí, postrado. No tienes que caminar, no tienes que moverte, solamente tu Biblia y tú. Y creo que eso lo tenemos que hacer porque al menos de mi parte, Blanca, me ha fallado mucho. Hoy aprendí esto y Dios me está hablando a mi vida, no sé hacia ti, pero tengamos cuidado. Cuando el diablo no puede hacernos caer con los deseos de la carne, escuchen, y los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, ¿no me falta esto? Nos va a bombardear para que trabajemos incesantemente y es una estrategia que le funciona. Pues el diablo, fíjense, pues debido a que no se obedece este mandamiento, se agotan, se debilitan y son presa fácil
para que el adversario los tiente y caigan en desgracia y caigamos. Entonces, si nosotros estamos con el celular, apaguémoslo y cerremos todo, es a solas. No es con un equipo de oración, no es con mi esposo, es a solas, que ni siquiera el esposo sepa. Yo no tengo que decirle, ni él me tiene que decir cuando él ora o yo oro, a solas. Lo que él hace, baja y no prende computadora, deja el celular arriba, solo baja. Y miren, es lo que debemos de hacer, porque nos engaña. No hagamos de verdad este amigo hace años que empezó a hacer, y eso era su ministerio, eso era la oración, y Dios me había puesto en mi corazón, a él principalmente, que él pusiera el tiempo para el tiempo que pusiera, era el tiempo que iba a orar a solas. Yo no sé si lo hizo, no lo sé, pero me entero que tenía demasiados grupos, no lo sé, ahorita hace mucho tiempo que no lo veo, pero mucho tiempo y estaba con eso. Eso no es cristiano. Discúlpenme, pero eso no es cristianismo. Eso es porque te gusta y porque quieres andar y andamos en el chisme. Ay, a ver quién me marcó, ay, a ver quién me dijo, ay, a ver qué me hablaron. No, eso es un hobby, pero no es nada que ver con lo espiritual, aunque mandes la Biblia. Eso no, Dios no nos mandó, vengan aparte a un lugar desierto. Hagámoslo, aunque sea una vez al año, pero tenemos que hacerlo. Bueno, tenemos que hacerlo muy, muy, pues frecuentemente. Claro, Hace como totalmente. 12 o 13 años a mí me dio una parálisis facial. Pues fui con un médico, con otro, y pues no revelaba estrés. Ahora sí que generalmente el 90% de las veces cuando da una parálisis es pues por estrés, me hicieron estudios y hasta eso que te meten en un aparato, todo estaba bien. Y entonces empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué pues me dio esto? Y Dios me habló y me dijo, yo lo hice. Dije, ¿tú lo hiciste? ¿Por qué? Sí, me dijo, porque te amo, porque tú me habías abandonado por el ministerio. Yo había hecho del ministerio un Dios. Y yo trabajaba mucho, pero casi no oraba. Todo era ir a una cárcel y a otra, y los cursos. Y, y llegué a estar tan afanado, tan obsesionado, tan enamorado de la obra de Dios que me olvidé del Señor de la obra. Y nuestro primer ministerio es Dios, por encima de todo, por encima de todo. Y entonces ya fue cuando, pues por fin, un médico le pudo atinar y me dijo, mire, esto fue un virus, y fue porque tus defensas están muy altas, porque me hizo estudios, pues le llevé todos los estudios que habían hecho, me dijo, tú tienes una salud envidiable, tienes pues tus defensas muy altas, y lo que pues pasó es que entró el virus y tus defensas mataron ese virus, pero al hacerlo, entonces se te paralizó la parte derecha de la cara. Si hubieras sido atendido correctamente por un neurólogo, inmediatamente te hubieran puesto una inyección en menos de 3 días, y con eso hubieras quedado perfectamente bien, pero como no se atendió como pues debió, pues eso, pues ahí siguió y todavía quedan secuelas y eso va a quedar para toda la vida. Pero a mí me dio muchísimo gozo, muchísimo gusto, porque yo sé que eso es un recordatorio cada vez que me veo al espejo y que sé que no puedo sonreír como antes porque ya no queda uno igual nunca más. Me acuerdo como pues Jacob que pues cojeaba, ¿no?
que fue para recordarle. Entonces yo, pues con eso digo, no, mi prioridad debe ser mi tiempo con Dios. Es Dios por encima de mi esposa, de mis hijos, del ministerio y de todo. Entonces, vamos a acabar con la segunda parte de este mandamiento. Después de mandar, vengan aparte a un lugar desierto, define la razón para lo cual debían hacerlo. Descansen un poco. Marcos 6:31. El descanso es parte esencial de la vida física. Debemos dormir todos los días para reponer fuerzas. Dormimos para descansar, para mantener la salud y la vida. Pero hay algunos que duermen, pero no descansan o no pueden dormir, a lo que los médicos llaman trastornos del sueño, que son un factor de riesgo que provocan todo tipo de dolencias que van desde la obesidad hasta enfermedades cardiovasculares. Hace poco, pues, me llegó un meme. Mi amado Jordan siempre me manda cosas, pues, muy chistosas, y estaba uno pues levantándose de la cama, una caricatura, ¿no? Todo con una cara muy triste, enojado, con sueño, ¿no? Y había lo que estaba pues, estaba pensando en su mente, un globo allí que decía: ni para dormir sirvo, me levanté cansado. Hay quienes duerman 6, 8, 10 horas, se levantan cansados y andan cansados todo el día y se andan durmiendo por todos lados, y cuando se duermen no duermen porque no descansan. Hay quienes no pueden dormir, de plano no pueden cerrar los ojos. Es increíble que 4 de cada 10 mexicanos padece de insomnio y 6 de cada 10 mexicanos tiene trastorno de sueño. ¡Qué impresionante! El que no descansa cuando duerme incrementa el riesgo de padecer un infarto o una hemorragia cerebral y sufrir hipertensión. Asimismo, cuando dormimos poco, las defensas bajan. Nos debilitamos y somos más propensos a los contagios porque nuestro sistema inmunológico no tiene fuerzas para hacerles frente. Fíjense, de pronto contra el COVID, más efectivo que una vacuna, pues es dormir bien, ¿no? Porque tienes tus defensas altas. Hay muchos beneficios de dormir bien. De la misma manera, hay estudios que demuestran que dormir poco o no descansar bien cuando se duerme influye en el metabolismo de las personas, ya que al tener menos horas de sueño, se las pasan comiendo. Los estudios científicos muestran que no dormir lo suficiente o dormir mal, no descansar, aumenta el riesgo de estas cosas: presión arterial alta, enfermedad del corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad del riñón, obesidad y diabetes tipo 2. Este mandamiento es más importante de lo que pareciera, y tristemente la mayoría de los cristianos ignora y pasa por alto porque lo asocian con el cuarto mandamiento, que ha sido llevado al extremo por los adventistas y sabatistas. Pero debemos entender que el mandamiento de la ley de guardar el día de reposo está en la misma lista de no matarás y no hurtarás. O sea, tan mandamiento de Dios es no matarás y no hurtarás y no cometerás adulterio, como no trabajarás el día de reposo. Este mandamiento es violado y desobedecido sistemáticamente por millones en todo el mundo, y el diablo feliz, no solo porque están desobedeciendo a Dios, sino porque se están destruyendo a sí mismos, porque no descansan y no han aprendido a descansar. Dios estableció un día a la semana para descansar. Bajo la ley era el sábado, el séptimo día. Ahorita vamos a ver cuál es el día para descansar el día de hoy. Y lo estableció como señal entre él y el pueblo de Israel. Nosotros ya no debemos guardar el sábado porque no somos judíos. Cuando en Hechos 15 surgió el dilema en la iglesia primitiva de si los gentiles debían obedecer la ley de Moisés o no, circuncidarse, guardar el día de reposo, las fiestas y demás mandamientos de la ley, después de una larga discusión,
nuestro bendito Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, que nos libró, que nos liberó. Y a pesar de eso, muchos cristianos guardan el sábado y creen que tienen que guardar el sábado y hacen mal, porque el bendito. Sí. Así es, así es. Así es, porque se la pasan todo el día en el templo, ¿no? Pero nuestro bendito Espíritu Santo, bendito sea, estableció de una vez y para siempre que los que no somos judíos, si usted que nos escucha es judío, tiene que guardar el sábado. Pedro lo siguió guardando y Pablo, y los judíos lo tienen que guardar, porque son judíos. Pero los que no somos judíos, los gentiles, no estamos obligados a guardar la ley. Y el Espíritu Santo dijo que nos deberíamos abstener de 4 cosas. No hay tiempo para explicarlas, pero ya las hemos explicado y ya llegará el mandamiento donde nos toque esto, que son idolatría, fornicación, espiritismo, que es a lo que se refiere el ahogado, y brujería, que es lo que se refiere a la sangre. Entonces, nosotros que estamos en la gracia de Cristo, no estamos obligados a guardar el día de reposo de los judíos, el sábado. Pero eso no significa que no debemos descansar. Porque hay quienes dicen, no, yo no guardo el sábado, porque eso ya no es de la gracia. Pero decir eso, pues es como decir, pues vamos a matar y a cometer adulterio y a violar los 10 mandamientos, pues vamos a robar, al fin y al cabo que ya no estamos bajo la ley. Qué mente tan perturbada, qué mente tan extraviada, no han entendido el evangelio. Jesús les dio el verdadero significado a los mandamientos de la ley cuando dijo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, o sea, la ley dijo esto, pero yo les digo esto, y estableció que matar y adulterar no son solo el acto físico, sino que se cometen desde el corazón. Jesús llevó la ley más allá, al corazón. Bajo la ley, tú podías golpear a alguien y dejarlo medio muerto y no estabas pecando, porque no lo habías matado. Bajo la gracia, Jesús dice, te enojas con tu hermano, eres un asesino, tienes que arrepentirte de homicidio. Bajo la ley, alguien podía allí echarse un caldo con una chica y casi llegar al punto y no estaba adulterando, porque no había habido coito, ¿no? ¿Qué mentalidad? Jesús dijo, no, mijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Y lo mismo es con el mandamiento del día sábado. Acordarnos del día de reposo para santificarlo va más allá de no trabajar un día específico de la semana. El Espíritu Santo nos revela en la carta a los hebreos que el día de reposo era la sombra, la figura de lo que Dios quería para nosotros y que solo en Cristo podemos tener. A los judíos, Dios solo les pidió que le dedicaran un día de la semana. Por eso estableció el sábado como señal entre ellos y Dios, y hasta el día de hoy sigue siendo una señal entre los judíos y Dios, porque dijo esa perpetuidad para siempre, no hay caducidad. Pero ahora en la gracia, a los que no somos judíos, Dios nos pide que le dediquemos no un día, sino los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Por eso es que establece un nuevo día de reposo, y en Hebreos dice, ese nuevo día de reposo es hoy. El día del Señor en este tiempo no es ni el sábado ni el domingo, porque no, el día de reposo es el domingo para los cristianos. No es cierto, mentira, eso no es bíblico. El día de reposo es hoy. El verdadero reposo es la paz de Dios en nosotros que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es nuestro reposo y debemos vivir consagrados a Dios cada día. Oye, pero entonces no tengo que trabajar. No, entendámoslo bien. Sin embargo, es necesario descansar un día. El día que se pueda, puede ser jueves, martes, sábado, puede ser, pero no porque sea el día de los judíos. Tienes que hacer un alto. Cada semana tienes que tomar un día entero para no trabajar,
para convivir con la familia, reponer fuerzas para adorar a Dios, apartados de todo lo que implica el trabajo cotidiano. Incluso del ministerio en la cárcel, muchos fracasan en este aspecto y luego el diablo los tumba. Yo les digo, oye, ¿qué día descansas? No, pues aquí no hay tiempo, voy a ingreso, a COC, al módulo, a las gradas, y pues sirvo acá, sirvo allá, como, y de veras, yo hace muchos años, y yo siempre se los digo, yo siempre estoy detrás de los líderes, qué día descansas? Y me sacan la vuelta. Y con los líderes de las iglesias en casas, igual, ¿qué día descansas? Y me sacan la vuelta, es que no hay tiempo, es que no hay tiempo. Y luego les viene una enfermedad, me acuerdo de Álvaro, que no, dijo, no, es que yo ya perdí mucho tiempo, y no me hizo caso. Pues le contagiaron, quién sabe de qué cosa, que lo tuvieron que aislar, escúchenme, 3 meses en el servicio médico, allí en una cama, aislado, y estuvo allí aislado, porque miren, con Dios no se juega. Es preferible descansar bien chévere y poder irte a tomar un helado con los hijos o ir al parque, al cine, simplemente no hacer nada, pues jugar videojuegos, lo que quieras, lo que te guste, ¿no? Y estar bien sano a tener que ser obligado por Dios a descansar y que una enfermedad te caiga y te quedes ahí en la cama y ni siquiera puedes hablar. Es espantoso. Con Dios no se juega. El que no descansa un día a la semana, el día que sea, está desobedeciendo a Dios. Y al desobedecer a Dios trae consecuencias. Muchos no me hacen caso, pero ya luego Álvaro me decía, ay, si te hubiera hecho caso. Le dije, pero no me hiciste caso. No miraste lo que oíste, ni miraste cómo oíste. No lo quisiste poner en práctica. Es que a mí me habían dicho que los sabatistas están mal y que guardar el sábado está mal. Le digo, claro que están mal, porque no es guardar el sábado, es guardar todos los días, pero un día detenerse para reponer fuerzas, convivir con la familia, adorar a Dios, apartarnos de todo lo que implica el trabajo cotidiano. Esto para los que trabajan, porque hay quienes ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada, ¿verdad? Y solo en Cristo podemos de verdad descansar, solamente en Cristo, y dormir lo necesario y suficiente, pues Dios a sus amados da el sueño. No poder dormir o no descansar a pesar de dormir o de tomar vacaciones, porque hay quienes toman vacaciones y no descansan. Por lo general se debe a 3 cosas: al estrés, preocupaciones, afanes, a la culpa o el pecado. ¿Qué debemos hacer entonces para entrar en el verdadero reposo y poder dormir y descansar como se debe? Usted que nos oye, tú que nos oyes, no puedes dormir, tienes trastornos del sueño, aquí está la solución. Primero que nada, ser salvos, recibir a Cristo en el corazón y empezar a andar en sus caminos, pero no es lo único. Segundo, en oración debemos echar toda nuestra ansiedad a Dios, hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Practicar la oración, pues. Si no practicas la oración, por eso estás tan estresado, por eso es que andas pecando y andas practicando el pecado, y por eso viene la disciplina de Dios sobre ti cuando eres salvo. Y tercero, confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios. Qué bendición es la cena del Señor, hacerla diario, diario, diario. ¿Por qué? Porque te obliga a ponerte a cuentas con Dios, hombre. Y pues aquí está pues Blanquita, pues que no me deja mentir. Tantito yo pongo la cabeza en la almohada y quedo dormido. De verdad es una bendición. Es una bendición dormir, y qué sabroso es de despertarse sin sueño, despertarse con ánimo, con ganas. Es una bendición. Entonces experimentaremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros pensamientos y corazones, y podremos no solo dormir, sino descansar cada día, y sobre todo cuando nos apartemos para descansar un poco después de servir a Dios. Si está tomando pastillas para dormir, quítese de eso, que se va a hacer un drogadicto. Mejor entréguese a Cristo, mejor
póngase a cuentas con Dios, ya madure, ya párele y venga a Cristo, que Él es la solución a todo, hasta para dormirme. Vamos a orar y a dar gracias. Padre, qué tan bendecidos somos, Señor, algo tan sencillo, tan elemental, que es dormir cada día, un asunto biológico, instintivo. Se puede volver un problema de salud gravísimo, se puede volver una astilla, algo, una espina allí que no nos deja vivir ni disfrutar de la vida, Señor. Pero gracias, bendito Jesús, que tú eres nuestro reposo, Señor, que tú eres el que nos da paz y nos llena, pero también que entendamos que tenemos que hacer un alto de los 7 días de la semana, escoger un día para descansar, el día que sea. Tú lo estableciste y tú eres sabio. Y que no se nos nuble que porque los del sábado, no, que lo hagamos. Es que hay mucho trabajo. Después lo vamos a lamentar porque eso que no queríamos dejar de hacer, lo tenemos que dejar de hacer porque nos falta la salud. Padre, que no tengamos que ser disciplinados por ti por desobedecer el 4º mandamiento, sino que lo obedezcamos en el contexto de la gracia, para nuestro bien y para tu gloria, para poder servirte mejor en el nombre de Cristo Jesús. La paz de Dios sea con todos ustedes. Espero que lo pongan en práctica de verdad, de verdad. No vaya a ser que, pues, lo tengan que hacer a la fuerza, ¿ok? La paz de Dios con todos ustedes. Nos vemos a las 6 de la tarde. Ya hicimos la prueba. Hoy vamos a estar transmitiendo simultáneamente por YouTube, pues también. Entonces, que la paz de Dios sea con todos y primeramente Dios, nos vemos a las 6 de la tarde. Hoy van a estar Gerardo y Yevir compartiendo su testimonio de cómo conocieron a Cristo y cómo fueron llamados al ministerio. Bendiciones.